Hola a todos, ¿cómo están? El objetivo de este webinar es tratar de el impacto de la inteligencia artificial en la rentabilidad de las compañías. Cómo hoy por hoy es vital, primordial, obligatorio que todas las empresas comiencen a invertir y a aplicar inteligencia artificial en sus diferentes modelos de negocio. Porque si no lo hacen, su competencia lo va a hacer y ustedes van a perder mercado. Pero, ¿cómo se mide el impacto de la inteligencia artificial o cómo se come ese impacto en las empresas? Muy simple, en el aprovechamiento de las relaciones que tienen los clientes o de los datos que genera la interacción con el cliente en tus procesos del día a día. Ese aprovechamiento lo que hace es maximizar esa relación y utilizarla en mejorar la asertividad tanto operacional como a nivel de efectividad en los diferentes modelos de negocio que impactan a tu cliente. Dicho de otra forma, o voy a arrancar de otra manera para pasar de lo general a lo específico, la humanidad viene atravesando diferentes revoluciones industriales. Cada vez la revolución industrial toma menos tiempo, es decir, por ejemplo, entre la primera y segunda revolución industrial se estima que pasó aproximadamente 300 años. Entre la cuarta y la quinta, que hoy en día estamos en la quinta, donde la quinta es inteligencia artificial, no ha pasado más de 20 años. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez tenemos menos tiempo para adaptarnos. Y la competencia que mejor se adapte a la revolución es la que va a ganar. No necesariamente va a ganar la más fuerte, la más rentable o inclusive la que tenga mejor oferta. Es la que más rápido se adapte a esas bondades tecnológicas que está generando las nuevas revoluciones que se están dando. Entonces, ¿cuál es el impacto de la competitividad o por dónde viene? Es muy sencillo. Viene por la automatización de procesos. Eso implica que vamos a mejorar la eficiencia. Eso implica que vamos a poder hacer más con menos. El análisis de los datos de una forma mucho más automática, mucho más intuitiva y de grandes cantidades de datos que nos permitan impactar nuestra efectividad y nuestra asertividad. Por ejemplo, el plan de demanda. Antes teníamos que hacer estos forecasts gigantes para estimar una posible demanda y la asertividad era muy baja. Hoy en día existen algoritmos de machine learning que con tus datos más los datos que existen en el mercado cada vez son mucho más asertivos y cada vez nos vuelve mucho más eficientes en sincronizar toda nuestra cadena de abastecimiento. Es otra forma de cómo los datos van a transformar el modelo que estamos operando. El nivel de servicio, por supuesto, la inteligencia artificial nos permite segmentar y nos permite personalizar el servicio hacia nuestros diferentes clientes. Quien no lo haga está perdiendo competitividad a nivel de servicio de cara al cliente. Él va a escoger el que mejor oferta se lo dé a nivel de oferta de valor. Por supuesto, hay un sinnúmero de ejemplos de cómo podemos aplicar la inteligencia artificial, pero algo muy importante y fundamental es la ciberseguridad. Existen dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que van a ser hackeadas. Por ende, la ciberseguridad hoy en día es primordial. La inteligencia artificial nos va a permitir priorizar esos recursos y defendernos de manera anticipada ante posibles ataques cibernéticos que vayamos a tener como empresa. Eso es algo que, en vez de tener un equipo de 24 horas monitoreando la operación de tu compañía, a través de algoritmos o de inteligencia artificial, podemos proteger la empresa de manera selectiva y eficiente y defenderemos de mejor forma esos recursos tecnológicos que contamos y que sobre todo protegen a nuestro cliente, porque tu información viene de tu cliente y si te hackean o violan la seguridad, están violando la información de tus clientes y te van a meter en un problema operativo, un problema competitivo, un problema fiscal, legal, etc. Por último y no menos importante, entre otros ejemplos, está el tema de recursos humanos, el manejo del talento. El manejo del talento cada vez es mucho más importante o que tiene un impacto tecnológico de mayor magnitud, porque el talento necesitas trabajarlo, retenerlo, seleccionarlo. Cada vez es mucho más difícil conseguir ese personal adecuado a esa necesidad que busca tu empresa. Entonces, la inteligencia artificial te permite agilizar todos esos procesos de selección con algoritmos que te permiten filtrar e identificar prospectos acorde a tu necesidad. Como pueden ver,
el abanico es enorme. Yo podría estar hablando de aplicaciones para talleres, de aplicaciones para empresas de retail, de manufactura, de distribución, rutas, bancos, en fin. Tenemos un abanico enorme de posibilidades de dónde podemos aplicar la inteligencia artificial y cómo esta va a impactar nuestra productividad, nuestra efectividad, nuestra eficiencia y por ende todo explota en la rentabilidad de las compañías. Entonces, mucha gente me dice, bueno, pero yo ya estoy haciendo transformación digital. Sí, transformación digital, por supuesto es importante y sobre todo agarró mucha fuerza después de la pandemia. La transformación digital no implica inteligencia artificial. Son primos hermanos que comparten el mismo objetivo, que es maximizar nuestra capacidad instalada en pro de generar mayor rentabilidad y competitividad. A la final lo que buscamos es la integración de diferentes herramientas en pro de mejorar la relación y la operatividad hacia el cliente. Entonces, el objetivo o la diferencia entre la inteligencia artificial y transformación digital es que la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que requieren inteligencia humana, como aprendizaje, reconocimiento visual o procesamiento de lenguaje. Ejemplo, Tesla. Tesla tiene el Autodrive gracias a la inteligencia artificial que utiliza el reconocimiento de video para dirigir el vehículo de un punto A a un punto B, haciendo las tareas que el ser humano debería estar haciendo. Y transformación digital es un proceso mucho más amplio que implica en cambio o entrega de valor al simplificar las interacciones que tiene el cliente con la empresa que le brinda el servicio. Entonces, estamos hablando que son dos tecnologías que se complementan en pro de mejorar la competitividad y la rentabilidad de las compañías. Pero siempre tenemos que no perder de vista que el proceso es algo integral, que implica tecnología, implica procesos, implica una organización, implica productos inteligentes y negocios inteligentes. Es decir, es un compendio de áreas o funciones que la compañía tiene que tener para poder implementar inteligencia artificial. Si no tienes todos estos elementos, probablemente tengas un buen concepto de inteligencia artificial y una mala implementación de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, la clave es que podamos aplicarla, es que podamos usarla en nuestro día a día, que podamos usar en nuestros modelos operativos, que sean implementables aunque sea gradual. No tienes que hacer o no tienes que llegar a hacer esa inteligencia artificial que tiene reconocimiento de voz, reconocimiento de imagen. Tú puedes ir progresivo desde establecer tu base de datos, comenzar a construir algoritmos sobre la base de tus datos y los datos del mercado. Después de esos algoritmos, comenzar a hacer reconocimiento de voz, de data, de imagen, poder hacer análisis mucho más predictivos e intuitivos. Pero es progresivo, no tienes que ir directamente a tener lo que tiene Tesla hoy en día, que también lo hizo de forma progresiva. Entonces, el objetivo es construir un sistema que se basa en datos. Entonces, por eso la clave es tener una buena estructura de base de datos que maximice todas esas interacciones que tenemos con clientes, proveedores, personal o el mismo mercado, y esas interacciones se registren en datos y esos datos son los que vamos a utilizar para construir nuestra inteligencia artificial. Entonces, muy importante saber en qué nivel de madurez tenemos nuestros datos, qué nivel de madurez está nuestra transformación digital. Para eso yo recomiendo hacer un diagnóstico para identificar en qué nivel de digitalización nos encontramos, si estamos en un nivel básico, intermedio o avanzado, si nuestra base de datos es confiable, porque ningún algoritmo va a funcionar si nuestros datos no están completos o no son confiables. Entonces, realmente la asertividad de lo que arroje el algoritmo va a fallar en la medida de la calidad de los datos. Entonces, el primer paso es contar con una muy buena estructura de datos que nos permita poder programar sobre cimientos sólidos. Si no, el edificio se nos va a caer. Vamos ahora a hablar de, cuál es el impacto de la inteligencia artificial en los estados de resultados y si existe un ROI garantizado.
La clave de generar un retorno sobre la inversión de las inversiones de inteligencia artificial está en una palabra clave, la implementación. Si nosotros contamos con una implementación exitosa, la inteligencia artificial sí va a tener un impacto en la rentabilidad y va a generar productividad y eficiencia. Los drivers financieros que impactan el valor de la rentabilidad de la empresa están directamente relacionados con la operación. Es decir, si tenemos un tremendo equipo de analítica o de tecnología que están dando vueltas en desarrollo, buscando la perfección, y no estamos impactando la operatividad de la compañía, automatizando tareas, eliminando actividades que no generan valor o que no impliquen un aumento de productividad, entonces estamos haciendo una inversión que no tiene un retorno seguro, porque a la final estamos buscando una perfección que probablemente nos va a tomar 5 o 10 años y que cuando ya lo logremos ya esté desactualizada. Por ende, arranquemos pequeño, arranquemos de una forma práctica en las áreas críticas del negocio, como por ejemplo el core del negocio o las áreas que impactan nuestra productividad. Normalmente en la industria en general, la que mayor impacto tiene es la estimación de la demanda. Yo, una de las recomendaciones que siempre hago es impactemos la estimación de la demanda. Comenzamos a trabajar en construir una base de datos sólida para construir después un algoritmo de estimación de demanda. Ese algoritmo le aplicamos Machine Learning y conforme los drivers que va utilizando mes a mes, va estimando la asertividad, y los que aplican o los que mejoran la asertividad los va conservando y los que no los elimina y jala nuevos datos. Esa es la primera forma de comenzar a impactar los costos y por ende la rentabilidad, porque en la medida que nosotros mejoremos la asertividad de la demanda, en esa medida podemos sincronizar nuestra cadena de abastecimiento y eliminar desperdicios, merma y haciéndonos mucho más eficientes. Entonces, esto a la final se va a traducir en margen. ¿Por qué? Porque estamos eliminando costos, eliminando horas muertas o tiempos muertos, mano de obra y aumento de margen. Muy importante, a la final, lo que buscamos nosotros es optimizar todo nuestro flujo operativo gracias a decisiones que están basadas sobre datos, no sobre creencias o sobre yo creo que la demanda va a estar en este número. Los datos son los que nos van, gracias al algoritmo, estimar la demanda, no sobre especulaciones. Esa asertividad o esa mejora va a tener un impacto sustancial en nuestra competitividad. Entonces, la eficiencia de la cadena de suministro, gracias a las mejores planificación y ejecución, lo que va a hacer es volvernos mucho más competitivos, nos va a generar un impacto en el valor de la empresa, ha generado mayor capital de trabajo y, por supuesto, un impacto en la rentabilidad. El contar con la demanda en tiempo real es un diferenciador que realmente va a hacer que un player se mantenga en el mercado, destaque en el mercado y elimine a los competidores. Algunos ejemplos que me gusta mencionar porque uno, oye, pero eso ¿cómo se aplica? O realmente alguien lo está usando, pues hay muchos ejemplos de cómo las compañías están utilizando IA en mejorar sus procesos de abastecimiento. Alibaba, ustedes saben que es este gigante chino que le compite a Amazon de comercio electrónico. Él está utilizando ya desde la personalización de la experiencia del cliente, pero sobre todo en la sincronización de su cadena de suministros. Esto ha contribuido a que ellos crezcan de forma constante en los últimos años y sobre todo están mejorando todos sus procesos de adquisición, de logística, bajando sus costos gracias al algoritmo de estimación de la demanda. Por supuesto, ni hay que hablar de Amazon, que está aplicando inteligencia artificial en las recomendaciones de productos de los clientes que tienen a consumir. Por eso no sé si ustedes cuando navegan les salen sugerencias, hasta la automatización de procesos logísticos. Todo lo que es rutas, estimación de tráfico, comienzan. Acuérdense que la inteligencia artificial no solamente se basa en tus datos,
sino también se basa en los datos que existen en el mercado, como por ejemplo tráfico, distancias, información de las diferentes plataformas que son públicas, temas de precios con la transformación digital. Pues la competencia tiene sus páginas donde publica los precios, entonces puedes inclusive llegar a aterrizar estrategias por segmento, por área geográfica y de forma automática. Eso te vuelve mucho más competitivo y rentable. Salesforce también lo está utilizando y así un sinnúmero de clientes que se han volcado al uso de inteligencia artificial para volverlos mucho más competitivos. Entonces, ¿realmente estamos aprovechando al máximo la relación con nuestros clientes? Esta es una pregunta clave para la inteligencia artificial. La clave de cualquier negocio exitoso es mejorar la experiencia de compra y la experiencia de posesión de nuestros clientes. ¿Con qué objetivo? Para fidelizarlos. Bueno, inteligencia artificial está enfocado en mejorar la experiencia de compra y de posesión de los clientes. Gracias a que yo puedo contar con el producto que el cliente busca, yo puedo contar con experiencias personalizadas y segmentadas para cada interacción que tiene el cliente con nosotros, y definitivamente lo que puedo hacer es, con pocos recursos, lograr la mayor satisfacción posible que un cliente puede tener con una interacción con la compañía gracias a la inteligencia artificial. Como les digo, el objetivo no es llenarnos de herramientas ni comprar un Ferrari para llevarnos del punto A al punto B. El objetivo es maximizar nuestros datos y lograr ir del punto A al punto B con el objetivo de mejorar la experiencia de compra del cliente y la experiencia de posesión. Normalmente las compañías se enfocan en optimizar procesos. Eso está muy bien y es muy bueno. Definitivamente eso es como lo básico, lo higiénico que tienes en las compañías. Desde definir modelos comerciales, modelos de producción, modelos de logística, procesos, organigrama, indicadores, pasos, secuencias, funciones, perfiles, en fin, toda la parte de optimización, check. Pero si realmente queremos maximizar nuestra relación con el cliente, tenemos que meterle ahora la inteligencia. Big Data, Data Learning, Financial Analytics, bots, robótica, inteligencia artificial. Es un ciclo, no están separados. Entonces, ahora, como dicho de forma secuencial, Big Data, Data Learning, análisis de datos, procesos, Financial Analytics, bots, tableros, modelos, robótica, inteligencia artificial, optimización. Esa es la forma de maximizar la relación con el cliente para que ese cliente realmente pueda sacarle el máximo provecho a nuestro servicio, nosotros sacarle el máximo provecho a nivel de generación de datos y trasladarlo a demanda, rutas, segmentación, oferta de productos y servicios, estimación de riesgos. El sector bancario, y aquí me voy a desviar de la industria, que estamos hablando mucho temas de industrias de abastecimiento, pero por ejemplo el sector bancario está aprovechando estos datos para saber probabilidad de clientes que caigan en mora, probabilidad de clientes que requieran un servicio financiero, inclusive antes de que ellos mismos lo sepan. La idea es anticiparnos sobre la base de los datos, sacar zonas de fertilidad y eso aplicarlo a nuestros procesos claves del negocio para volverlos mucho más efectivos, mucho más eficientes, y no está a la espera de que el personal ejecute un proceso, una gestión, un modelo para lograr un resultado. Aquí es anticiparnos con los datos y generar asertividad en los modelos que impactan el negocio. Asertividad en la cobranza, asertividad en la efectividad comercial, asertividad en la demanda, asertividad en la productividad, en el mantenimiento, asertividad en las rutas, asertividad en los riesgos de cibernéticos, asertividad en las auditorías, asertividad en los ciclos contables, en fin. Ya sabemos, y aquí termino esta primera parte, ya sabemos las bondades de la inteligencia artificial. Yo creo que a nadie le queda el mínimo duda de por qué tenemos que utilizar o implementar inteligencia artificial en nuestras compañías. Pero entonces la pregunta es, ¿por dónde arranco? ¿Cómo hago? Si yo nunca he utilizado inteligencia artificial, ¿cómo hago para comenzar a trabajar inteligencia artificial en nuestras compañías? Pues es un proceso.
nosotros necesitamos primero identificar a dónde queremos llegar. Aunque ustedes no lo crean, el arranque de la inteligencia artificial no parte de comenzar corriendo a desarrollar algo, sino qué quieres lograr, cuáles son tus prioridades. Tu prioridad es vender más, tu prioridad es ser más eficiente, tu prioridad es logística, tu prioridad es producción, abastecimiento. Una vez definas tus prioridades y tus objetivos, entonces ahora sí tenemos que comenzar primero que nada a realizar una auditoría de tus datos. Porque recuerden que la calidad de los datos y la disponibilidad de los datos es lo que va a hacer que el modelo de inteligencia artificial funcione o no. Una vez que establezcas qué tan buenos son tus datos o qué tan malos son, entonces pasamos al siguiente paso, que es el equipo de inteligencia artificial. Este debe ser un equipo multidisciplinario que no solamente tiene profesionales o científicos de datos, sino que está hecho con equipo funcional, experto en datos, científicos de datos, desarrolladores de programación y, por supuesto, un líder de proyecto que nunca pierda de vista el problema que quiere resolver y no se enfoquen o no se enamoren de la solución, sino que su enfoque sea enamorarse del problema para que todo lo que desarrollen, el objetivo sea desarrollar la solución, pero con el enfoque de solucionar el problema. Entonces, un equipo básico de inteligencia artificial, no estoy hablando un gran equipo, es contar con un analista de datos, un ingeniero de datos, un científico de datos, que no son lo mismo, es decir, el ingeniero es diferente al científico, y un ingeniero o un experto en Machine Learning. Es el primer paso. Después, ya selecciona un piloto, es decir, un área específica en la cual queremos generar valor. Nuevamente, siempre digo, arranquen con algo pequeño. Si quiero estimar la probabilidad comercial, pues agarren un segmento. Si fuera bancos, pues voy a arrancar de repente pymes o personal y después lo escalo. Después evalúen las diferentes soluciones disponibles que ya están en el mercado. Me refiero a soluciones de inteligencia artificial. Capaciten tanto al personal funcional como a la alta gerencia, porque si la alta gerencia no cree en este tipo de soluciones, ese proyecto probablemente tiene los días contados, porque a la final esto debe ser una visión en conjunto a largo plazo y comiencen a establecer un gobierno de inteligencia artificial. Cuando digo un gobierno, es ese gobierno que va a estar dándole monitoreo semanalmente, que va a garantizar que esos objetivos se cumplan y que la compañía realmente no solamente invierta en desarrollo, sino que logre cumplir que ese desarrollo se implemente. Por último, busquen siempre socios estratégicos, proveedores, expertos, empresas especializadas que coparticipen de este proyecto, ya sea por un interés vía contrato o ya sea por relacionamiento de la compañía, de tal forma que ustedes puedan contar con un foro que enriquezca toda esta interacción de inteligencia artificial. Los tiempos estimados normalmente siempre hay que partir de una estimación o conocimiento del negocio, de un análisis de base de datos. Eso toma aproximadamente entre 8 y 10 semanas de levantamiento de información, de auditoría de la base de datos, de preparación de los datos. Después viene el desarrollo y evaluación de los modelos. Cuando digo modelo me refiero al modelo Machine Learning o los algoritmos o las bases que vamos a desarrollar, y eso toma otras 10 semanas, entre 6 y 10 semanas. Y después ya vamos para la implementación, que la implementación es donde nos aseguramos que esos algoritmos se estén utilizando en la aplicación operativa, y eso nos puede tomar otras 4 semanas. Entonces, dicho de otra forma, es comprender el negocio, comprender los datos, preparar los datos, hacer el modelado, evaluar si ese modelado realmente genera resultados, o sea, ese algoritmo realmente nos está generando la asertividad. Una vez que funcione, hacer el despliegue y después un monitoreo y mantenimiento. Es decir, porque el algoritmo no es que se hace una vez y me olvido. Una vez lo construyes, lo pones a funcionar, le tienes que dar mantenimiento y le tienes que dar seguimiento para que se vuelva mucho más asertivo, porque llega un momento que se puede estancar.
Entonces ya hablamos de lo importante de la IA, de la diferencia con la transformación digital y cómo arrancar. Y yo creo que ya nos va a aburrir mucho más tiempo, pero quiero terminar como en dónde lo puedo aplicar. Hay un sinnúmero de aplicaciones, pero lo puedes aplicar en la área de finanzas, comercial, abastecimiento, producción, back office. Ya les dije 1000 veces, predicción de la demanda, segmentación y zonas de fertilidad, clasificación del gasto, modelos predictivos de cobro, modelos predictivos de venta, modelos de capacidad, modelos de producción, modelos de ruteo, modelos de logística, modelos de aprovechamiento de flota, asistentes personales, modelos de selección de personal, servicio al cliente, marketing y segmentación de los esfuerzos comerciales y generación de leads, contabilidad, que no lo hemos hablado, pero tú puedes a través de la inteligencia artificial simplificar significativamente la operatividad contable. Y por último, y no menos importante, y yo estoy seguro que debe haber muchos más, salud también. Hoy en día estamos viendo detección de cáncer vía inteligencia artificial, vía probabilidades. No es 100% exacta, pero a través de probabilidades te dan alertas que puede evitar que desarrolles o agarres la enfermedad en una etapa temprana. Y todo lo que es seguridad y prevención de riesgos. Hoy en día, como les decía, la detección de patrones de comportamientos sospechosos es la primera línea de defensa. No hay que esperar que tengamos un ciberataque, hay que evitar tener un ciberataque. Ese es el objetivo. Entonces, a la final, lo que nosotros buscamos es poder tomar decisiones sobre herramientas que procesan los datos de una forma mucho, pero mucho más poderoso de lo que haría un simple Excel. Y el primer paso de la inteligencia artificial es Machine Learning. Y Machine Learning es la forma más, creo que, fácil de iniciarse en este mundo. ¿Y qué es Machine Learning? Pues es simplemente, son algoritmos basados en datos que lo que genera es un análisis predictivo y busca que tú seas mucho más asertivo basado en esos datos que procesó Machine Learning. Y se llama Machine Learning porque corre varias veces y conforme va mejorando la asertividad, va eliminando elementos que le suman a la asertividad y va sumando elementos que le suman a la asertividad. Entonces, por eso va aprendiendo sobre la experiencia. Entonces, eso es muy importante, que es el gran diferenciador de las herramientas de pronósticos con las que veníamos trabajando. El gran diferenciador es que esta herramienta se autorregula y aparte mejora con la experiencia, por eso es Machine Learning. Ahí yo podría seguir hablando de cómo transformamos esos datos, las diferentes herramientas con las que contamos, ejemplos de cómo podemos utilizar esos datos y cómo podemos aplicarlos en drivers de tiempo, que son disparadores para triggers de compra o de venta, drivers de uso, drivers de necesidad y a la final cómo se pueden traducir en algoritmos de clasificación, algoritmos de regresión, algoritmos de clustering, algoritmos de reducción, de forecasting, de deep learning, en fin, hay un sinnúmero, hay varios tipos de algoritmos para diferentes drivers que ya, como les dije, pueden ser de tiempo, de uso o de necesidad, que lo que hacen es que nos vuelven mucho más competitivos en nuestros procesos del día a día. Si tienen dudas y les interesa el tema, tenemos artículos, presentaciones sobre inteligencia artificial y cómo está impactando la rentabilidad de los negocios, y pueden contactarnos y con muchísimo gusto podemos nosotros guiarlos de cómo implementar o cómo comenzar en este mundo de la inteligencia artificial y no dejar que esta quinta revolución simplemente nos pase por encima y que la competencia sí esté dando grandes pasos hacia esta tecnología que suena complicada, pero que no lo es. Realmente la aplicabilidad es mucho más sencilla de lo que parece. Simplemente es tener buenos cimientos en datos, hacer un buen trabajo en recopilación, depuración y utilización de los datos para tener una excelente inteligencia artificial que nos vuelva mucho más competitivos. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestra página web gvalor.com o generovalor.com.
descarguen nuestros artículos, nuestros ebooks, y ahí van a tener información mucho más a detalle de lo que hemos presentado, y también nos pueden escribir y con mucho gusto nosotros les respondemos sus dudas.